bienvenida a nuestra querida Diana Cárdenas, que es gerente de proyectos internacionales de Institute for Climate Economics, basada en París. Así que, Diana, te damos la palabra y te agradecemos muchísimo por facilitar esta importante sesión para hablar de los casos de Ecuador y Colombia. Tienes la palabra y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sandra. Un gusto estar aquí con todas y todos para moderar esta sesión de un tema tan relevante como es el tratamiento de la deuda y la alineación de flujos financieros en América Latina, y tomando estos casos de Ecuador y Colombia. Me da muchísimo gusto presentar y agradecerles a los panelistas que tenemos, los y las panelistas que tenemos el día de hoy, y voy a irles presentando uno por uno y después vamos a pasar a pues una primera ronda de preguntas para cada uno de ustedes, y esperando también tener suficiente tiempo para un espacio de preguntas pues del público. Y entonces, bueno, comienzo a presentar a nuestros panelistas. Tenemos por un lado desde Ecuador a Ángel Javier Sandoval, subsecretario de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. A Karina Barrera, también de Ecuador, que es quien es especialista de política climática, pero también estuvo muchísimos años al frente de la agenda de clima en el Ministerio de Ambiente y Agua y Transición Ecológica de Ecuador. A Vanessa García, de Colombia, que es coordinadora del Grupo de Finanzas Sostenibles en la Superintendencia Financiera de Colombia. Y finalmente a Jimena Rojas Esquela, quien es coordinadora técnica del área de finanzas climáticas de Transforma. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerles aquí. Voy a comenzar con Ecuador, que también es mi país. Es un gusto estar moderando esta sesión precisamente hablando de mi país. Lastimosamente estoy lejos, pero será un gusto enterarme un poco de cómo están las cosas por allá en este tema, pues que nos toca a muchos países de la región, Ecuador, Argentina. El tema de la deuda en muchísimos países en desarrollo, pues es un tema fuerte, que tenemos que estar muy conscientes de que hay que buscar las mejores estrategias para pues tener las respuestas, las soluciones para avanzar, considerando que tenemos tanta presión en términos fiscales en nuestros países y se nos agregan pues tantas complejidades de temas de sostenibilidad, temas de clima que tenemos que abordar. Voy a comenzar entonces con Ángel. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente un gusto estar en contacto. Y la primera pregunta que tengo para ti es la siguiente. Bueno, voy a formular las dos y así te doy un tiempo de 7 minutos para que puedas abordarlas tal vez combinadas, así optimizamos un poco el tiempo. La pregunta es la siguiente. Ecuador ha sido un país muy proactivo en materia de financiamiento climático, aunque ha reconocido que hay retos importantes para desacoplar la economía del país de actividades intensivas en carbono. La pregunta es: ¿por qué es importante la reforma del sistema financiero y el tratamiento de deuda para un país como Ecuador? ¿Qué alternativas se pueden considerar, como por ejemplo el tratamiento de la deuda, canjes de deuda y otros? Y puedes compartirnos, por favor, la experiencia del país en este ámbito. Muchísimas gracias. El piso es tuyo, Ángel. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, veo que sí me escuchan bien. Estaba probando por primera vez esos audífonos. Gracias por la invitación. Primero, un saludo cordial de parte de nuestra ministra Inés Manzano. Y bueno, el tema en Ecuador, hemos tenido deuda y la desventaja que tenemos con el tema de la deuda, aparte de la limitación que tenemos en la cantidad de deuda que se emite, es las tasas que tenemos que pagar porque tenemos un riesgo alto como país. Este riesgo alto como país, una de las pocas ventajas que tiene es que es útil para el tema de los canjes de deuda. Por ejemplo, el anterior canje de deuda que se hizo, que fue el de para la Reserva Hermandad, se realizó cuando el riesgo país se incrementó porque se anunció la muerte cruzada, y eso fue una ventaja porque se logró aprovechar y se logró en monto total 1.600 millones aproximadamente, un poco más de 1.600 millones. Eso fue en reducción de deuda y reducción de servicio de deuda. Y este mecanismo ha sido excelente porque permite el financiamiento de iniciativas que de otra forma tal vez no podrían financiarse, como por ejemplo la creación de una nueva área protegida, porque igual aquí tenemos la compañía de Karina, que también estuvo muchos años al frente de la Subsecretaría de Cambio Climático,
Yeda fue también parte de este proceso de canje de deuda y en este caso no es un canje de deuda por temas de cambio climático, sino es un tema de biodiversidad. Entonces, todavía nos faltaría explorar las alternativas para llegar a un canje de deuda con objetivos de cambio climático. Igual, otros canjes de deuda que se han propuesto siguen teniendo eh, un tema de biodiversidad más que un tema de cambio climático, pero lo que tenemos que ver es qué están dispuestos a apoyar, porque esto tiene que liderar una, yo diría una ONG, incluso una empresa que se cree, porque el proceso empieza en los Estados Unidos. Tenemos que conseguir un respaldo de una agencia de los Estados Unidos para que sea el garante de esta deuda. Y además de eso, un banco que nos proporcione el seguro, un banco multilateral. En el caso del canje de deuda de Galápagos fue el Banco Interamericano de Desarrollo, pero podrían haber otras opciones y de momento los canjes que se han dado siempre han funcionado así, con una garantía de parte del gobierno de los Estados Unidos a través de una de sus agencias y con un banco multilateral que sirve para otorgar el crédito, que es la garantía. Muchísimas gracias, Ángel, por tu respuesta, pues muy concisa y nos das algunos elementos también para conectar pues la conversación con nuestra siguiente panelista. Como mencionabas, Karina estuvo involucrada en este proceso, que sí está enfocado mucho más en biodiversidad, como sabemos, conectado con las Galápagos, y pues sería muy interesante también tener la perspectiva de Karina en esta conversación. Karina, espero que tengas pues buena conexión. Sé que estabas con algunos problemas porque te encuentras en Estados Unidos, había todo el tema del huracán. Bueno, esperamos que esté todo muy bien por allá y que estés a salvo. Karina, voy a comenzar con las preguntas y también feliz que puedas conectar con lo que acaba de mencionar Ángel, pues desarrollar sobre los puntos que mencionó, sobre un trabajo que también tú largamente pues lideraste desde el ministerio en la época. Las preguntas que tengo para ti son las siguientes. ¿Cómo puede un país como Ecuador transformar sus finanzas cuando se cuenta con una importante participación de los ingresos intensivos en carbono en sus finanzas públicas? ¿Y qué necesita el país para lograr avanzar en materia de finanzas climáticas y para la biodiversidad siendo un país tan megadiverso? Muchas gracias, Carla. Diana, perdón, no sé si me escuchan bien. ¿Me puedes confirmar si me escuchas? Te escuchamos muy bien, sí. Muchas gracias. Qué gusto compartir el panel con Ángel, con el equipo de Colombia. Con quien hemos podido trabajar durante tiempo. Y bueno, creo que estamos enfrentando no solamente en Ecuador, sino en todos los países. Hablamos de tener unas finanzas verdes cuando todavía las necesidades económicas y los recursos que tenemos disponibles, que son efectivamente esos recursos del petróleo, y también creciendo en sistemas de energía. Entonces, creo que el tema del flujo financiero como tal, dice que no se me escucha bien a alguien por allí. Voy a apagar la cámara y me voy a acercar un poco más, les parece. Si puede ser mejor. Ya, si me dicen desde ahí, ¿se escucha mejor? Sí, ya. Se escucha un poco mejor. Ok, entonces, bueno, yo diría allí que aquí son varios temas. La oferta, en un flujo financiero tenemos la oferta del financiamiento, la demanda de financiamiento, pero no debemos olvidarnos también en materia de financiamiento climático, el canal del financiamiento es clave. En el caso ya de la oferta de financiamiento climático, nosotros tenemos mucho que ofrecer. En el caso de Ecuador, estar hablando de las Galápagos, de ser el país más mega biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, muestra que hay mucho que ofrecer. Ahora, el tema es quién demanda lo que nosotros tenemos para ofrecer. ¿Quién puede demandar este tipo de recursos y está dispuesto a pagar por eso? Hoy se configura una situación un poco difícil porque la demanda de estos otros, diríamos, servicios que son capaces de proveer, además del petróleo y de los minerales críticos para la transición energética, la demanda o quién está dispuesto a pagar se reduce. Entonces vamos a tratar de entender, ¿no? Para poder afinar un poco más las ideas. En términos de demanda estaríamos hablando de créditos de carbono, por ejemplo. Para tener créditos de carbono necesitamos tener un marco jurídico habilitante que sea claro en cuáles son las atribuciones que se pueden hacer, cuáles son los temas de integridad en relación a la distribución de beneficios, a las salvaguardas ambientales y sociales para mantener un equilibrio entre la distribución de estos beneficios.
Entonces, para que puedan darse este tipo de inversiones, es crítico tener marcos legales fuertes, transparentes, claros y que generen seguridad jurídica. Creo que este es uno de los temas que tenemos con los que todavía estamos luchando en Ecuador. Emitimos el esquema de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2023 para poder habilitar procesos no solamente de biodiversidad, sino de transición energética, de residuos, puedan recibir compensaciones. Eso como un mecanismo también de incrementar los flujos financieros. Hoy estamos discutiendo una ley, o está aprobada una ley en la Asamblea Nacional para el tema de mercados de carbono y pago de servicios ambientales. Con toda la honestidad, la debilidad legal, la debilidad de esa propuesta de ley puede ser uno de los grandes riesgos para el futuro, en el sentido de que no establece criterios de integridad. Y en ese mismo línea, también decir que otro de los grandes retos que tenemos que enfrentar es la institucionalidad de el fortalecimiento de la institucionalidad, por ejemplo, de instituciones como los ministerios del ambiente, que han sido desarticulados durante el tiempo, ¿no? Tenemos más obligaciones cada vez que cumplir, pero estas instituciones, para poder hacer una verdadera transición a este nuevo modelo de desarrollo, tienen que ser más fortalecidas. Cuando hablamos de modelos de gobernanza, todavía seguimos fortaleciendo a las instituciones que hacen obras grises o que tienen alta o que trabajan en los sectores con más incidencia en los temas de carbono, y estamos desinstitucionalizando a las otras entidades, en cambio, que deberían ser más fuertes para poder promover estos procesos. Eso puede ser otra de las barreras que se enfrentan en términos de financiamiento para poder movilizar. Eso hablando de la línea de créditos de carbono y de lo que sería el pago por servicios ambientales. La otra cosa, temas de canje de deuda, por ejemplo, que ese es el otro mecanismo innovador que el Ecuador ha implementado. Una de las grandes, bueno, Ángel mencionó, ¿no? Los retos de costo de la deuda como tal, la necesidad de incluir actores y el papel preponderante que realizó el DFC de Estados Unidos y el BID en términos de otorgar una garantía y además de otorgar un seguro de riesgo político. El seguro de riesgo político terminó siendo uno de los instrumentos claves para tener un costo de deuda importante. Y luego viene la otra cosa que yo decía, el canalizador, el canalizador de los recursos, porque los recursos podrían entrar al Ministerio de Economía y Finanzas y diluirse y no volver a reinvertirse en proyectos ambientales. Ese puede ser un riesgo si no tienes un canal adecuado. En el caso del Ecuador, lo que se generó es un fondo fiduciario también, un mecanismo a través del Galápagos Life Fund. Este es el mecanismo financiero que va a permitir habilitar estos proyectos, pero los arreglos institucionales toman mucho tiempo. Entonces vamos de vuelta. Todos estos procesos que requieren esta movilización o esta dinámica de cambio a un nuevo sistema de financiamiento necesitan generar estos marcos habilitantes que todavía no están listos en nuestro país, que se dan a través de leyes, que se dan a través de reformas institucionales que demandan tiempo. El Ecuador todavía está trabajando en poder gestionar ya este fondo que ya formalmente está constituido, el Galápagos Life Fund. Este es un fideicomiso que va a administrar los 450 millones durante 18 años, que va a impulsar proyectos que tienen que ser presentados. Y ahí viene la otra fase, que también es importante cuando hablamos de la transición hacia otro modelo financiero. ¿Quién es capaz de generar proyectos verdes que pueda habilitar? ¿Dónde están esos proyectos verdes? ¿Hacia dónde se van a movilizar los fondos? La construcción de capacidades en ese sentido, el rol que tiene que integrarse mucho más fuerte entre las universidades, las ONGs, los gobiernos nacionales y a nivel nacional, termina también siendo otro de los retos y desafíos a superar. Y entonces, para no extenderme más de mi tiempo, lo que quisiera decir es que estamos comprendiendo lo que el Ecuador ha avanzado durante este tiempo es un proceso, y sabemos que no son procesos de corto plazo, y a veces la gente dice, ¿y dónde? ¿Y por qué no ha llegado la plata del canje de deuda? ¿Y por qué no se está haciendo nada? Porque todo este proceso de generar marcos habilitantes, de generar también... Karina, ¿sigues ahí con nosotros? ¿Dejamos de escucharte? Ok, parece que perdimos a Karina, pero... Karina, ¿estás ahí? Volví como espiritismo de fondo. Estoy aquí. Karina, disculpa. Perdimos un momento la conexión.
¿Nos escuchas? Sí, las escucho. No sé si ustedes me vuelven a escuchar otra vez. Sí, te escuchábamos. Estabas justamente hablando del Galápagos Life Fund y de que toma un poco de tiempo, pues, poder ponerlo en marcha por todo lo que hay detrás. Nos quedamos hasta ahí. Bueno, sí, no, nada más para cerrar mi intervención, decir que hay que estar conscientes de que nuestros países todavía tienen que trabajar mucho en modernizar nuestras estructuras, diría yo, organizativas, nuestras estructuras de gobernanza y nuestros modelos legales para poder habilitar este tipo de financiamiento. No estamos listos todavía, pero estamos entendiendo, estamos comprendiendo y esto nos está tomando un tiempo. Una vez que podamos, yo creo que avanzar en eso, nuestros países van a ser mucho más capaces. Pero también decir otra cosa, que tenemos que educar a la oferta financiera ahora, o a la demanda, diríamos. Por ejemplo, los países desarrollados también deben comprender y migrar a este tipo de, a comprender estos procesos, ¿no? Estamos diciendo hay un montón de financiamiento y el financiamiento no sabe cómo llegar. No estamos hablando todavía el mismo lenguaje. Entonces, los sistemas financieros que están demandando estos recursos todavía no está interiorizado la necesidad de pagar por los servicios ambientales que antes dábamos por sentados y que tienen beneficios globales. Entonces también hay que trabajar desde el lado de la demanda financiera. Hay que educar a quienes están ofreciendo y ofertando estos fondos. De mi parte, muchísimas gracias y cambio. Gracias, Karina. Muchísimas gracias. Muchísimos elementos. La verdad es que ha sido pues muy rico tener esa perspectiva de todo lo que ha pasado, también de los retos, pues sobre todo has resaltado eso, muchísimos retos en cuanto al tema del acceso, por el lado de la oferta, por el lado de la demanda. Resaltaste algo que Ángel ya resaltó, el tema del costo de la deuda, de cómo en toda la infraestructura que tuvo que crearse para poder implementar el Galápagos Life Fund y llegar a este canje de deuda, pues hubo una serie de elementos que se conjugaron para que esto se dé, como la garantía, el seguro de riesgo político, etcétera, que pues para muchos de nuestros países es muy, muy importante. Y bueno, sí, finalmente resaltaste el tema de los aspectos legales e institucionales, de acuerdo que son muy clave y pues que han sido también una barrera para que esto pueda avanzar de una manera más amplia. El último mensaje también me queda resonando sobre el tema de educar a la demanda, digamos, de cómo vemos de momento los servicios ecosistémicos, cómo esta discusión se está desarrollando en Ecuador, no solo en Ecuador, creo que también en Bolivia había todo este debate, el tema legal que había sido una barrera desde hace algún tiempo, parece que hay perspectivas de que pueda pues este tema quedar atrás. Luego, obviamente que hay muchos aspectos con los que habrá que tener cuidado y pues es muy importante justo lo que decías, educar a la demanda y ver cómo vamos armando estos pipelines. Hablaste también de pipelines, de cómo hay que ver también del lado de lo que podemos ofrecer, pues qué proyectos, ¿no? En el Galápagos Life Fund, pues ahora, digamos que arranca, qué proyectos va a financiar. Y también lanzaría algo, tal vez desde mi perspectiva también de lo que yo trabajo, pues este pipeline, qué tan alineado está con nuestros objetivos climáticos, con nuestros objetivos de desarrollo, con nuestras estrategias, con las NDCs, etcétera. Entonces, bueno, muchísimos elementos ahí. Gracias, Karina. Y bueno, ahora voy a pasar a otro lado, otro país, a Colombia. Es un gran gusto también tenerlas a ambas aquí, Vanessa, Jimena. Voy a comenzar contigo, Vanessa, y te voy igual a compartir dos preguntas que tenemos para ti. Colombia también es considerado un país proactivo en materia de finanzas sostenibles. ¿Cuáles han sido los principales avances que el país ha puesto en marcha en la materia y cuáles son las áreas que faltan para fortalecer la transformación del sistema financiero a nivel nacional? ¿Y cuál es el trabajo que ha venido haciendo la Superintendencia Financiera en esta materia? Muchísimas gracias, Vanessa. Te paso la palabra. Muchas gracias a ti, Diana. La verdad, primero agradecerles por este espacio. Yo los conozco desde que lanzaron el primer programa de Jóvenes por las Finanzas Sostenibles y estuve en esa primera versión. Entonces, qué chévere saber que quienes están acá es porque realmente se interesan por estos temas y quieren aprender y quieren entender cuáles son como los diferentes avances que hay en diferentes países. Entonces, pues con ese agradecimiento paso a contestar tus preguntas. Sí, es cierto que Colombia ha sido muy proactiva. Yo creo que tenemos la ventaja de reconocer que el país en el que estamos es muy rico en biodiversidad y eso nos lleva como a apropiarnos como
desde todos los roles sociales, públicos y privados de esta responsabilidad de proteger como estos recursos. Entonces, en función de ese financiamiento climático, creo que inició en 2017 acá con esta adopción del Acuerdo de París y con la Política Nacional de Cambio Climático. Entonces, esos fueron como nuestros primeros hitos. Al final, desde ese momento se generó la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, que es la mesa de CISClima. En esta mesa lo que hay son 9 nodos regionales que lo que procuran es tener como diferentes comités. Hay comités que son técnicos, hay otros comités que son de información y hay uno puntual que es el de gestión financiera. Entonces, en este comité particularmente se trabaja como en el desarrollo, la consolidación y la coordinación de todo el proceso de financiamiento climático, y producto de estos esfuerzos en 2022 Colombia lanzó su Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Entonces, esto no es un esfuerzo de un único actor, como les menciono, como que el gobierno siempre ha procurado como que las mesas de trabajo y estos comités tengan a diferentes actores y que se involucren las partes de interés en todo momento. Además, no es solamente un esfuerzo del Ministerio de Hacienda, sino que también está el Ministerio de Ambiente, está el Departamento Nacional de Planeación, el DANE, o sea, como que es al final un esfuerzo conjunto que permite que estos esfuerzos nos permitan efectivamente cerrar la brecha y que se gestione el conocimiento y la información desde ahí. Entonces, si bien es cierto como que en ese producto, digamos que de la Estrategia Nacional de Financiamiento ya hay como unos 7 objetivos ambientales priorizados, pues hay diferentes acciones, por ejemplo, la de la taxonomía, que tiene un enfoque muy hacia mitigación del cambio climático, pero actualmente está incorporando el objetivo de biodiversidad y el objetivo de adaptación al cambio climático como para aumentar este nivel de compromiso con los objetivos ambientales que priorizó el país en su momento. Pues ahí nuevamente vemos como estos esfuerzos de diferentes sectores y actores en el mercado financiero. Entonces, yo creo que a nivel general tenemos eso, como que hay un alto compromiso, todo el mundo tiene como una postura muy clara, al final las conversaciones se dan mesas de concertación técnica con comunidades indígenas, de cara a la COP16, por ejemplo, para Comunidad Monreal también como que se escuchan cuáles son sus requerimientos. Entonces, pues siempre será cierto que no es tan fácil como que lleguemos a un consenso en el cual todo el mundo esté contento con el resultado, pero sí se procura que al final esas necesidades y como que esos requerimientos que se dan por parte de los diferentes actores se den, porque se entiende que al final uno de los principales retos para hablar de financiación climática tiene que ver con la garantía de pronto que los riesgos no se vayan a materializar o que la rentabilidad se mantenga. Entonces, como que en función de eso, lo que se priorizó en su momento fue establecer competencias y responsables. Entonces, como que asegurarnos de que quienes tengan una voz la tenga desde el rol que le corresponde y que puedan hacerse cargo de la parte que tienen en esto de alinear la estrategia y las competencias. Entonces, creo que ese fue como el primer enfoque del país. Luego hablamos de realizar como una medición y gestión sobre estos impactos de cambio climático, y ahí tenemos como el desarrollo de documentos técnicos y hablamos desde la superintendencia, pero también hablamos como de documentos y herramientas como la taxonomía, que ya tiene más actores, o hablamos de herramientas como el monitoreo, registro y verificación que tiene también la página de financiamiento climático del DNP. Entonces, como que estos esfuerzos, ya una vez identificamos los responsables, cada quien como que va revisando la información de la que es dueño, por así decirlo. Entonces, pues si es el gasto público, entonces, ¿cómo podemos hacer el seguimiento y el track de esta financiación? Si es del sector privado y si es del sector privado financiero también, como la superintendencia puede hacer la captura de datos, ya sea por sector financiero, por actividad económica, lo vamos viendo según sea la necesidad, y de ahí pues empezamos a generar un diagnóstico sobre cuál es esa alineación de los portafolios, del análisis del escenario, de análisis de vulnerabilidades, de diagnósticos puntuales que tienen las instituciones en materia de reconocer estos riesgos climáticos o reconocer este impacto financiero del cambio climático. Y de ahí como que vamos generando al final unas expectativas. Entonces, si bien reconocemos como el estado actual, lo que conviene es como continuar como trazando una línea meta de lo que queremos que se consiga a través
de ciertas medidas. Entonces ya lo que hacemos desde la superintendencia es lanzar como señales al mercado, cosas que probablemente más adelante se van a requerir, buenas prácticas que se esperan que se tengan. Aplica para bonos verdes, aplica para fondos de pensiones, aplica para administración de riesgos climáticos tanto en bancos como en aseguradoras, entre otros varios documentos que lo que hacen es eso, no decirle a las entidades cómo hacer la tarea, sino cuál es el objetivo de hacerla, para que ellos, a través como de los mecanismos que identifiquen que mejor les funcionen, pues las puedan implementar. Y también acompañamos en esta implementación de esas expectativas, pues integrándolas pues a los marcos de supervisión de la superintendencia. Por ejemplo, en 2021 se lanzó una circular que esta lo que decía era que los emisores tienen que divulgar sus riesgos financieros asociados al clima bajo el esquema de TCFD y SASB, entendiendo que eran las que más alineadas estaban con las futuras, en ese momento, normas de IFRS. Entonces, por ejemplo, en 2024 es el primer año en el que revisamos la información que las entidades pueden publicar bajo estos marcos sin que pues haya como un perjuicio de que hay todavía mucho camino por recorrer, pero es como esto, ¿no? Ya empezamos nosotros a revisar si sí se están cumpliendo como estas expectativas y esta, por ejemplo, es de divulgación de riesgos climáticos, pero tenemos otras que hablan de incorporación de pruebas de resistencia en los ejercicios financieros de las entidades que vigilamos. Hablamos de integración de los factores ASG en fondos de pensiones y aseguradoras, hablamos de bonos temáticos, de la adopción de la TBC, que a pesar de que es voluntaria, pues queremos hacer como un seguimiento de que también se está implementando en el país la taxonomía. Estamos revisando la regulación del SARAS para entender bien cómo le aplicaría a las diferentes entidades financieras desde el sector privado. Y pues hay otros esfuerzos más pequeños, pero igual de loables, que se encaminan es a esto, ¿no? Como a garantizar el que estos objetivos ambientales sean cubiertos y que los actores tengan compromisos y roles claros desde la parte que están, digamos que, representando. Muchísimas gracias, Vanessa. Nos has dado igual grandes elementos. Colombia, la verdad es que desde acá, igual en Europa donde estoy, la taxonomía pues ha sonado muchísimo, ha sido un gran hito, yo creo, del país, porque pues que ha abierto también, digamos que a la comparación de lo que fue la taxonomía europea, que como que lideró versus la taxonomía colombiana y cómo esa discusión luego se fue ampliando a otras, pues a otras jurisdicciones, a otros países donde también se ha comenzado a desarrollar. Yo creo que Colombia pues fue un pionero en ese tema. Felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo, resaltar este tema de la circular, de cómo están haciendo, digamos que ese trabajo paso a paso, ¿no? De ir preparando el terreno, como decías tú, dar las señales para que poco a poco las piezas se vayan poniendo en su lugar y en algún momento pues también integrarlo con los marcos de supervisión. Creo que ahí está como estas fases, ¿no? Como nos presentabas tú de ir dando las señales, de ir compartiendo buenas prácticas, de dar todos esos elementos para que las entidades que ustedes están supervisando pues puedan ir avanzando y luego ya de que haya habido este periodo de preparación, pues poder entrar con otros elementos un poco más ya de supervisión. Muchísimas gracias. Yo creo que nos has dado muchas luces sobre lo que han estado haciendo. Y quisiera conectar ahora, ya que comenzamos a hablar también de ASG, de fondos de pensión, de todos estos temas de los que yo estoy segura Jimena nos puede también contar muchísimo, porque conozco un poco el trabajo de Transforma. Y pues es un gusto tenerte aquí, Jimena, encontrarnos en este espacio. Y voy a formularte dos preguntas, igual que los demás panelistas. La primera es, ¿cuáles son los avances que Colombia ha tenido en cuanto a la transformación del sector financiero en particular? ¿Cuáles son las acciones que han ayudado a incentivar la participación del sector financiero privado, como las taxonomías y los esquemas de divulgación de información? Desde tu visión, ¿qué hace falta para mejorar la implementación de estos esquemas de divulgación de información? Bueno, buenos días, Diana. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este panel. A ver, para empezar a responder tus preguntas, creo que lo, lo, lo que más ha ayudado a incentivar al sector privado, como lo decía Vanessa, es la regulación y sobre todo
este incentivo de divulgar los riesgos y oportunidades del cambio climático. ¿Por qué? Porque este año, a principio de este año, con corte a marzo, fue la primera vez que varias empresas del sector del mercado de capitales colombiano tuvieron que divulgar obligatoriamente. Entonces, cuando tú te ves enfrentada a este ejercicio de, bueno, divulga cambio climático. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Dicen, bueno, pero ¿de qué cajón saco la divulgación? No son cosas que están en un cajón. Entonces, se ven obligadas a identificar y evaluar esos riesgos de cambio climático, a entenderlos, a ver cómo tienen que empezar a modificar sus procesos, sus estrategias, etcétera. Y con esto, pues se ven enfrentados a una decisión, que tienen que empezar a tomar decisiones, ya sea o desinvertir en estos actividades que quizás no son, pues, que son intensivas en carbono, o mejor aún, empezar a influir sobre las contrapartes, sobre las cadenas de valor, sobre las empresas en las que invierten para que éstas se transformen, o mejor aún, y invertir en las oportunidades que trae la mitigación y adaptación al cambio climático. Ya luego de esto, pues se establecen metas y objetivos, se hace un monitoreo y empieza este círculo virtuoso de divulgación, donde en cada periodo, pues están haciendo este ejercicio. Pero en el momento que empiezan a tomar decisiones de inversión, pues están alimentando otro círculo virtuoso, que es el financiamiento climático, que al final pues, nos va a llevar a la reducción del riesgo climático y pues retroalimentar la misma exposición que tiene la empresa. Entonces, pues esto empezó a ocurrir en Colombia ya de forma obligatoria este año y nosotros desde Transforma quisimos hacer un ejercicio que es, bueno, ¿cómo nos fue en estas primeras divulgaciones climáticas? Acá les voy a compartir ya mismo el enlace para que lo puedan hojear. ¿Y qué hicimos? Hicimos una revisión de 46 divulgaciones acá en Colombia, eh, de cómo estaban esas divulgaciones, era la primera vez que estaban las empresas divulgando, qué tal estuvo la calidad de la divulgación y qué hallazgos tuvimos. Entonces, el primer hallazgo es que en este nuevo, en este evaluación que hicimos, 24 de las 46 empresas que evaluamos estaban divulgando por primera vez. Hay unas empresas pues que ya están más avanzadas en, en su divulgación climática porque estaban en mercados internacionales, etcétera. Pero nos encontramos casi con más de la mitad de la muestra que hicieron este ejercicio por primera vez. Entonces, pues nos encontramos todavía que hay retos, que el 55% de las empresas, por ejemplo, no estaban divulgando esa identificación de riesgos, pero ya arrancó y ya todas las organizaciones tuvieron que empezar a hacerse estas preguntas y este círculo virtuoso empieza a funcionar. Eso por un lado y como para responderte la primera parte de la pregunta. Y desde nuestra visión, ¿qué hace falta para mejorar la implementación? Yo creo que es tiempo, es madurez, es que pensemos en estas que arrancaron por su primer ejercicio. Entonces, es la integración del cambio climático en las estrategias de los negocios es un asunto que toma tiempo, que es gradual, que primero tú tomas un equipo dedicado a entender este problema, a plantear las soluciones, luego tienes que ir a obtener como el buy-in de tu junta directiva, organizar tu gobernanza y ya armas todo y luego le tienes que empezar a explicar a toda la empresa que por qué estamos hablando de cambio climático. Entonces muchas veces dicen, sí, es que yo ahorro luz. Ok, es un poquito más, es un esfuerzo más grande que están haciendo las organizaciones. Entonces, creo que es tiempo para ir madurando. Es un proceso que requiere mucha madurez, apoyo técnico y algo que sí es supremamente importante es que estos ejercicios nos permitan em, empezar a tener métricas
y en serio poder cuantificar este financiamiento climático. Nosotros vemos estas divulgaciones que tienen páginas hermosas de todas las iniciativas que están haciendo, de que ayudaron a no sé cuántos campesinos en las zonas rurales a través de créditos agropecuarios o a través de seguros paramétricos, pero no están divulgando qué proporción de activos o de flujos financieros están encaminados a la mitigación y adaptación a cambio climático. Entonces, toca empezar a divulgar datos, a entender que esto está alimentando un círculo virtuoso que es maravilloso y que nos va a ayudar en esta lucha contra el cambio climático. Entonces, es falta, falta seguir con el ejercicio y seguir madurando en realidad. Listo. Creo que lo dejo por ahí por tiempo. Muchísimas gracias, Jimena. Sí, perfecto. No, yo creo que has complementado muchísimo lo que venía ya diciéndonos Vanessa, ¿no? Nos contaba un poquito de todo lo que están haciendo desde la superintendencia. Tú has complementado con la perspectiva de lo que ustedes vienen trabajando también ya desde los actores, de cómo en la práctica están implementando esta divulgación y pues también los retos que tenemos, ¿no? Todo este tema de que, bueno, están divulgando por la primera vez el limitado entendimiento para estas organizaciones que apenas comienzan este proceso de divulgación, de entender el reto al que nos enfrentamos, ¿no? Y comenzar por ahí, pues es difícil, pero hay que hacerlo. Y este tema de métricas, que sí, efectivamente es muy importante, porque luego no tenemos pues los datos que nos hacen falta para realmente evaluar el progreso, ¿no? Estamos ahí con un poco un vacío que no nos permite también ver cuál es el camino a partir de donde nos encontramos, ¿no? O sea, con eso tenemos como una parte que nos bloquea en el avance por la falta de datos pues fiables sobre el verdadero impacto que está teniendo o el verdadero flujo de activos, bueno, los activos, los flujos financieros que están yendo hacia cambio climático. Muchísimas gracias por esos elementos y bueno, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Tengo de momento 3 preguntas que quisiera ir compartiendo con las diferentes panelistas para las que van dirigidas. Voy a comenzar con una pregunta para Ángel. Ángel, tal vez te voy a lanzar una pregunta adicional por si te es posible, porque Karina tuvo que desconectarse, lastimosamente. Voy a ver cómo manejamos esto. Y la pregunta es la siguiente. Nos dicen que quieren saber como Ministerio del Ambiente cuáles son las líneas estratégicas que se han planteado para la implementación de finanzas sostenibles en Ecuador, considerando que este es un tema de escaso manejo en el país. Y es que se ha hablado de una oportunidad de transitar hacia la vía economía, pero cómo esto puede beneficiar al Ecuador y cómo implementarlo al ritmo que se necesita. Esa es la primera pregunta. Vamos a ver cómo nos va con tiempos y vemos si es que te lanzo la segunda. Ya, Diana, muchas gracias. Bueno, en el tema de finanzas climáticas, ya se creó la mesa de finanzas climáticas hace más o menos un mes y medio. En esta mesa estamos como actores principales el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Como es un tema financiero, es presidida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y otro actor importante que está considerado como uno de los miembros de la mesa es la Secretaría Nacional de Planificación. Y la intención es identificar a través de todas las carteras de Estado y luego ampliarlo también a los otros sectores de gobierno para identificar las necesidades de financiamiento climático, trabajar en la creación de la taxonomía para el Ecuador y además de eso, también ir construyendo juntos la estrategia, porque de momento el financiamiento climático que hemos recibido ha sido de fondos climáticos y como ya comenté, el canje de deuda de GLF es más que nada para biodiversidad. Entonces, fuera de fondos climáticos no hemos tenido, tal vez valdría la pena mencionar que tenemos fondos climáticos tanto reembolsables como no reembolsables. Ya hemos llegado a los reembolsables. Este es el caso de un proyecto que tenemos en Galápagos, que el nombre completo es el nuevo desafío evolutivo de Galápagos, que se trata de implementar el 70% de la demanda energética de Galápagos a través de paneles solares y todo lo que es la generación de energía fotovoltaica con el almacenamiento respectivo y también de mejorar las cadenas de producción agrícolas y pesqueras para que sean más resilientes al clima y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.
Yo creo que por ahí estaríamos, me parece una oportunidad excelente. Tenemos muchos proyectos que podrían beneficiarse de financiamiento climático y esperamos que a pesar del riesgo país vengan con tasas concesionales estos fondos. Muchísimas gracias, Ángel. Justo ahora que tocas el tema de las tasas concesionales, pues que estamos en medio de toda esta discusión sobre la nueva meta de financiamiento, que pues Sandra justamente está liderando mucho esa discusión a nivel internacional. Vamos a ver cómo nos va con esto. Esta COP se nos viene ya mismo, como, pues cargada de todos los temas de financiamiento, y ese es un tema fundamental, ¿no? Más allá de los números, de cuánto, pues los diferentes mecanismos que están detrás y el financiamiento, qué tipo de financiamiento es al que realmente los países van a poder acceder a partir de esta nueva meta. Muchísimas gracias por esos elementos, Ángel. Yo creo que vamos a pasar a Colombia ahora. Voy a lanzar esta pregunta para Vanessa. La pregunta para ti, Vanessa, es la siguiente. Sin duda, Colombia ha avanzado mucho en materia de institucionalidad y gobernanza sobre financiamiento climático y se ve un claro compromiso hacia desarmonizar la economía en las actividades intensivas en carbono. ¿Qué consideras hace falta para transformar al sector financiero? Bueno, pues lo positivo es que el sector financiero también tiene estrategias de descarbonización. Entonces, lo que hemos podido ver es que no es tan proactivo de pronto de regulación, sino también de actividades que ellos están sacando, o sea, bonos de biodiversidad o bonos temáticos asociados como a esta transición energética. Eso es positivo porque al final hay unos actores que están jalonando a otros para que ese sea el movimiento. Yo creo que hace falta al final reconocer también cuáles son los riesgos para que digamos que esta transición hacia las emisiones neta cero no sean traumáticas para el país. Hay un libro que lanzó el Ministerio de Hacienda en cooperación con la Alianza Francesa de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo, esto fue en julio, que se llamaba Modelación Macroeconómica de la Transición Energética para Colombia. Entonces, este libro es súper chévere porque utilizan el modelo de GEMS, que es un modelo pues, de probabilidades y de proyecciones macroeconómicas en las cuales señalan cuáles son los retos que tiene un país como Colombia, que es intensivo en carbono, al hablar de una transición energética, ¿no? Al final, pues sí es verdad que queremos hacer la transición y que queremos comprometernos con estos compromisos ambientales, pero tenemos que hacerlo de una manera pausada y muy bien articulada para que al final no hayan actores que de pronto se queden rezagados o que se van impactados de manera negativa y que al final termine traduciéndose en un riesgo para la estabilidad financiera y económica del país. Entonces yo creo que hace falta ser consciente de, de cuáles son esos riesgos para poderlos atender de manera adecuada y oportuna y que pues la transición sea no como un arranque de cumplir, sino que de verdad esté bien planeada para que no vaya a salir mal. Yo creo que ese sería como desde mi perspectiva el reto más grande que tenemos, porque insisto que en que el compromiso por parte de los diferentes actores está. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, el compromiso es fundamental, así que tenemos ya algo y súper interesante pues descubrir que están trabajando en este tema de la modelización macroeconómica en Colombia. Le vamos a echar un ojito a ese modelo y sí, como tú acabas de resaltar, y creo que es algo muy importante también que no se mencionó tanto en las intervenciones durante el panel, pero este gran reto, ¿no? Para economías como Ecuador, como Colombia, como otros países de la región, pues que somos economías intensivas en carbono, que dependemos mucho de los flujos financieros, pues de los recursos que entran a los países. En Ecuador, en el caso de una economía dolarizada, aún más, para poder sostener pues las finanzas públicas, para poder sostener toda, incluso solo la liquidez en el país, pues es un tema muy, muy complejo de resolver. Y bueno, y comenzar por ver estas opciones en base a la modelización, creo que es fundamental no tener también este trabajo de base que nos va a dar luces sobre cómo avanzar en una transición energética en estos contextos. Gracias por esos elementos, Vanessa, muy útiles. Y ahora quisiera pasar a una pregunta para Jimena. La pregunta es la siguiente, Jimena. ¿Qué hace falta para mejorar la información y cómo incentivar a los actores a participar de estos esfuerzos? Hablando de divulgación, justamente el tema en que nos quedamos contigo. Vale.
el reto de la información y datos es muy grande. También, o sea, en dos sentidos. Las empresas em, todavía tienen prácticas de divulgación de datos muy incipientes, por decirlos así, porque también los inputs que necesitan para modelar sus riesgos eh, y evaluar sus portafolios también es complejo porque no tenemos, em, por ejemplo, unos escenarios regulatorios que pudieran todas las empresas aplicar la misma metodología para evaluar riesgo. Entonces, el reto ahí es que quizás las empresas hacen sus ejercicios, tienen los datos para divulgar, pero no se atreven porque dicen, bueno, ¿y será que mi metodología está buena? ¿Y será que sí, qué metodología habrá aplicado mi par? Entonces ahí hay como un greenwashing, por decirlo así, por ese miedo a qué tan precisa están mis datos. La recomendación sería, y acá, perdón, Vanessa, te hago la recomendación directamente, es que necesitamos metodologías normalizadas para poder gestionar, para poder evaluar riesgo climático. Entonces, cuando tengamos una metodología normalizada donde ojalá el regulador dijera, mira, utiliza estos escenarios, este dato, porque esta metodología, yo creo que así más fácil y más confiado va a estar las empresas para divulgar data de mejor calidad. Y Vanessa, aprovecha y responde. Yo reacciono de una vez. Vanessa. Sí, muy bien, puedes reaccionar si quieres ahora. Sí, justo lo que dice Jimena es cierto. Es muy tangible en este momento que hay muchas metodologías, no hay métricas, no hay indicadores uniformes y eso hace más difícil la comparabilidad de los datos, inclusive para nosotros. Entonces, si bien es cierto que tenemos ya parte de la tarea hecha, también es cierto que hay pues, unos pasos que son los que siguen y lo que estamos haciendo en este momento es identificar justo a través de estos diagnósticos que tenemos, de los resultados de este primer ejercicio de divulgación del que les habló Jimena, identificar cómo cuál es la tendencia del mercado para que también vayamos diciendo cómo cuál es el camino más adecuado. Y si bien nosotros no podemos decirle cómo a las entidades utilice este rating o váyase con este marco, a no ser que de verdad identifiquemos que es muy útil la herramienta y que estamos muy de acuerdo con la metodología, eh, lo que sí podemos hacer es poner los términos, ¿no? Entonces necesito que me hables, no sé, de cuando hablemos de emisiones de gases de efecto invernadero, que todos hablemos de compensación, me estoy inventando, en lugar de hablar de reducción de emisiones o de emisiones generadas. Entonces, como que procurar que el lenguaje bajo el cual se presenta esta información sea uniforme es el primer reto y es algo en lo que seguro estamos trabajando. Hay también un esfuerzo que hace la superintendencia, que es la encuesta bienal de riesgos y oportunidades, y lo que hacemos es llamar a las entidades y decirles cómo están haciendo la tarea, y de ahí también surge como todo este insumo para que luego nosotros presentemos unos indicadores y se me fue la otra palabra, variables específicas que al final queremos que se utilicen en el sistema financiero y que pues si bien ya las grandes las tienen como identificadas y valoradas, pues hay otras entidades que vienen más rezagadas y que van a utilizar eso como referencia para empezar a divulgar. Pero muy de acuerdo con Jimena en que pues este reto al final yo creo que no es solo de Colombia, sino de todos los países. La información que se está generando es muy variada y es muy difícil de comparar. Muchísimas gracias también por esa reacción, Vanessa. Es muy lindo ver también cómo se van haciendo esos intercambios, ¿no? Directamente de alguien que está trabajando en la divulgación, que está ahí con esos actores, a poder llegar al supervisor. Pues me parece genial que hayan tenido la oportunidad de hacerlo y ojalá puedan seguir también las discusiones pues fuera de este espacio para seguir avanzando a ese objetivo, ¿no? De lograr esta homologación, de tener metodologías pues más alineadas. Es un reto efectivamente en todo, en finanzas climáticas, en finanzas sostenibles, es algo que lo vemos en todo lado. Y pues qué mejor que se pueda desde Colombia, que ya ha estado liderando en tantos temas, también avanzar en eso. Pues sería genial si se puede hacer.
y todo el mejor de los éxitos para ese trabajo, Vanessa, y pues Jimena también, que ustedes están también al frente de esos esfuerzos. Bueno, como tenemos poquito tiempo, tenemos apenas 5 minutos, no quisiera dejarles ir sin un mensaje a cada uno. Hay una lista ahí enorme, Ángel, de preguntas que te llegan todavía. Tenemos como 3 preguntas, no sé si pudiste echarles un ojito, van en todos sentidos. Por un lado, con el tema de la matriz energética de Ecuador, un poco el reto de que hablábamos hace rato de estos ingresos intensivos en carbono, de algunos otros temas también, también de cómo hay apertura desde el lado del Ministerio del Ambiente para trabajar con entidades financieras. Y bueno, y tal vez construyendo y haciendo el vínculo con todas las cosas que ya nos has comentado, ¿podrías darnos un mensaje en un minutito o 2 como máximo sobre todos estos aspectos pues, que han puesto nuestros participantes sobre la mesa? Y si quieres conectar, no sé, con la experiencia de Colombia, lo que te surja como un mensaje para cerrar pues, de este tema tan importante del que hemos estado hablando el día de hoy. Ya. Bueno, vi bastantes preguntas, temas del Yasuni, que es un poco largo de explicar, pero en resumen es un tema técnico por la presión de los pozos, de lo que nos han explicado las autoridades competentes del Ministerio de Energía. También el tema de la matriz energética, sí, definitivamente tenemos que hacer un cambio. Una ventaja que tenemos ahora como país es que la ministra del Ambiente está encargada ahora del Ministerio de Energía y tiene una visión de hacer una matriz más amplia porque ya notamos que la dependencia en la energía hidroeléctrica, que era supuestamente la panacea hace algunos años, viendo ahora las alteraciones por el cambio climático, puede ser un tema de riesgo. Vi que incluso en Bogotá tienen riesgos con su mega represa que tienen en Chingaza, que está en un nivel bastante bajo, y decían que incluso puede haber cortes de energía también en Colombia si es que ese problema se agrava. Entonces vemos que no es solo un problema que tenemos nosotros como Ecuador, sino es un problema regional. Y bueno, el compromiso de seguir buscando fuentes de financiamiento, porque en verdad, como a modo de ejemplo, nuestra primera NDC, según las estimaciones, costaba más o menos 2.000 millones de dólares. Y el financiamiento climático que hemos recibido en el mismo proceso es menos de 200 millones de dólares. Entonces, tenemos una brecha gigante en el financiamiento y estoy seguro que los otros países tienen esas mismas brechas, incluso mayores, y es que son muy grandes, porque yo veo que casi a todos nos dan el mismo financiamiento climático. Entonces, 200 millones para Colombia no es lo mismo que para Ecuador, es mucho menos en distribución de población. Entonces tenemos que buscar estos mecanismos financieros alternativos. Esperemos que a Ecuador le vaya bien con el tema de la mesa de de finanzas ambientales y bueno, espero no haberme tomado mucho tiempo. No, muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Sí, estuviste muy conciso en tu intervención. Quisiera, bueno, ahora la misma cosa para todos. Vanessa, darte el espacio también para que puedas pues dar algunas palabras más conectando con todo lo que se ha dicho ahora. Tal vez quisiera enfatizar, como hablábamos, digamos que el tema de la sesión es de la parte de deuda, o sea, de este gran reto que tenemos muchos países pues del mundo, no solo la región, en desarrollo, del problema de la deuda a la alineación de flujos financieros era nuestra temática. Tal vez si nos puedes dar un mensaje también conectando un poco estos dos mundos, ¿cómo lo ves? Yo sé que tampoco es un tema que tú lo hayas visto mucho, pero si puedes encontrar ahí la manera de conectar y darnos un mensaje también en ese sentido desde la experiencia de Colombia, que pues viene liderando muchísimas cosas. Bueno, yo creo que ahí es importante traer como un mensaje que el superintendente lleva normalmente a sus charlas, y es que al final el mercado de capitales en Colombia no está muy desarrollado. Nosotros somos un mercado pequeño. Ahí Jimé, cuando estaba contando cuántas entidades revisaron en el ejercicio, fueron 40 y tantas. ¿Cuántas empresas hay realmente en Colombia? Entonces, hablar como de deuda nos limita también un poco a que el mercado de capitales no está tan desarrollado. Y pues sí, ya nos vamos al mercado de capital temático, entonces como por ejemplo emisiones de bonos temáticos, tenemos más retos todavía. En la superintendencia estamos haciendo un ejercicio en este momento con el Banco Interamericano de Desarrollo para identificar cuáles son esas brechas, más que brechas, barreras para que este mercado como que madure, al final haya mejores mecanismos dentro dentro del país que promuevan al final o que incentiven esta financiación climática. Y pues hay muchos temas que son algunos políticos, otros tendrán que ver con cuál es el posicionamiento del país
en temas de riesgo país. Entonces todavía hay mucha tarea por hacer, pero somos conscientes de que arrancar por esa identificación de barreras es un primer paso. Luego haremos un desarrollo de una facilidad técnica que permita que este direccionamiento de recursos sea más eficiente y pues que los objetivos se cumplan a través de ese financiamiento. Muchísimas gracias, Vanessa, por ese mensaje. Y ahora, Jimena, te doy la palabra a ti para que nos des también tu mensaje. Bueno, vale. Yo me voy a ir a un mensaje un poco más pequeño y más personal, un llamado a un llamado a la acción individual. Y es que todos trabajamos de alguna forma en empresas y todos, desde cada uno, desde el rol que tenga, desde el área en la que trabaje, pues tiene un papel y una responsabilidad de aumentar las acciones e inversiones que sus organizaciones hacen frente a la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, toda la organización debería estar en capacidad de comprender que es un riesgo y una oportunidad de clima. Por ejemplo, los que trabajan en gestión financiera deberían empezar siempre a incluir este asunto en la alineación de toma de decisiones financieras internas, en la planificación estratégica, etcétera. Y digamos, desde esa primera línea de defensa que son las unidades de negocios o operaciones, pues están todo el tiempo con la capacidad de evaluar cuáles son esas oportunidades de negocio, de productos, de servicios que nos están ofreciendo soluciones para la mitigación y adaptación. Y así poco a poco, o sea, cada una de las empresas va poniendo de a pesitos y pesitos, pero somos muchas empresas que si todas estamos con este enfoque, pues vamos a hacer ese aporte que se necesita al financiamiento climático, que en Colombia significaría casi el 80% de la financiación climática debería venir del sector privado. Entonces, ¿cómo vamos sumando cada uno desde su acción y de su llamada, de su poder de influencia dentro de las empresas? Ese sería como el mensaje que quisiera dejar. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Vanessa, Ángel. Bueno, Karina lastimosamente tuvo que dejarnos, pero ha sido un gusto tenerles a los cuatro con nosotros en esta sesión. Ha sido un diálogo pues muy rico, muchos elementos de la experiencia de Ecuador, de Colombia, en que hemos indagado pues sobre el tema de deuda, por un lado con la experiencia de Ecuador con el canje de deuda más enfocado en biodiversidad, si bien es en un tema que no es específicamente de clima, pues hay muchas conexiones, sabemos que hay una conexión muy clara entre biodiversidad y clima. Y pues a ver si a partir de esa experiencia se puede seguir avanzando. Vemos también que se han mencionado muchísimos retos en avanzar en este mecanismo financiero pues que se fue desarrollando a partir de este canje de deuda y pues esperamos que estos pasos se sigan dando, que se siga avanzando con mucha reflexión también desde la perspectiva de planificación, ¿no? Para alinear pues también el destino de esos fondos con lo que más se necesita, con lo que más es más estratégico. También muchos temas relacionados con matriz energética, pues cómo hacemos para avanzar en ese camino. Hay perspectivas en Ecuador, hay muchos retos que hay que afrontar en Ecuador con los cortes de energía, pues que mencionabas por el tema de justamente los impactos climáticos que ya se sienten, que están afectando pues las hidroeléctricas en Ecuador. También en Colombia nos mencionabas, Ángel, tantos riesgos de los que hablábamos justamente que los diferentes actores del sector financiero, del sector corporativo, las empresas y todos nosotros pues tenemos que tomar en cuenta en todas nuestras decisiones de inversión. Me quedo mucho con el mensaje de Jimena, que todos digamos que podemos darnos este granito de arena para poco a poco avanzar juntos en esta alineación de flujos financieros, porque creo que ese es el mensaje también, ¿no? Que no importa la pequeña escala que pueda tener, cada acción que hagamos va a ayudar a esa alineación global de los flujos financieros hacia objetivos climáticos de desarrollo sostenible. Dejo ahí los diferentes mensajes que nos han compartido ustedes. Les agradezco muchísimo nuevamente. Les felicito por ese gran trabajo que están haciendo en Ecuador y en Colombia respectivamente. Y me despido agradeciendo al jefe LAC pues por la invitación a estar aquí. Ha sido un gran gusto como siempre, Sandra, y te paso la palabra para la siguiente sesión.
Muchísimas gracias, Diana, y por supuesto muchísimas gracias, Ángel, Vanessa, Jimena y también a Karina, que justamente está viviendo lo que hablamos de los retos tangibles del cambio climático, está ahora varada